Bueno, arrancamos con el segundo módulo de psicosis, o por lo menos, sí, psicosis, neurosis, se entiende. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta para pensar la psicosis? En principio, vamos a tomarla o analizarla desde la perspectiva de Freud y de Lacan, ¿sí? Partiendo de esa base, en cuanto a Freud, lo que tenemos que pensar es cómo estamos frente a una estructura basada en o fundada en un agujero, producto de la experiencia mítica de satisfacción, que deja un agujero, ese objeto que dio la satisfacción total y que después se pierde. Entonces, nada, el sujeto estará constantemente buscando reencontrar ese objeto y así obtener la satisfacción total, cosa que no sucede. Pero bueno, eso en cuanto a la estructura. En cuanto a la teología, Freud estaría planteando que sería sexual e infantil, de vivencias sexuales e infantiles, y la defensa estaríamos ante la represión, principalmente, con el atenuante de que estamos con una hipótesis auxiliar en estos primeros tiempos donde se separaría la representación del afecto ante la represión. Ok, ante esta cuestión hay que tener en cuenta un aspecto, y es que previo al 1900 él consideraba a las neurosis actuales y las neuropsicosis de defensa. Dentro de las neurosis actuales tenés la neurosis angustia, la neurastemia, perdón, y la hipocondría. La neurosis de angustia considerada como aquella donde el afecto está libre en el aparato, está suelto y no encuentra una descarga. Pequeña aclaración, dado que después justamente las neuropsicosis de defensa ubica las fobias, las neurosis obsesivas y la histeria, o por lo menos principalmente la histeria, la neurosis obsesiva, y en un cuadro que después llamará neurosis narcisistas, ubicaría lo que es la paranoia, la psicosis, creo que la melancolía y la manía, si estoy errado. Bueno, no importa, la cuestión es que después en la segunda nosología, ahí ya propiamente plantea neurosis de transferencia, que es la histeria, fobia, neurosis obsesiva, y las neurosis narcisistas, donde ubica justamente la melancolía, la psicosis, la paranoia, etc. Ahora bien, ¿qué es importante destacar acá? Tema paranoia. La paranoia, en manuscrito H, Freud la aborda y menciona que es un mecanismo de defensa, va a ser la proyección, entendida como aquel mecanismo que la sensación que se vive por dentro de ese afecto va a ser expulsado, exteriorizado, proyectado hacia el exterior y se va a sentir y va a retornar en cierto punto o irrumpir desde el exterior y se va a sentir como ajena, ¿sí? Entonces, uno utilizaría ese mecanismo para no hacerse cargo de lo que le sucede y plantear que viene desde el exterior ese reclamo, esa representación y el afecto, porque con la proyección, la representación y el afecto no se separan. La representación, en la represión sí, la representación y el afecto se separan, propio de la neurosis obsesiva y la histeria. Ahora bien, otra cuestión de la paranoia es que estamos ante una patología que ubicamos donde hay pura certeza, donde la persona no duda de lo que dice, hay certeza, y el reproche viene desde el otro, ¿sí? Viene desde afuera por parte del otro. En cambio, en un contrapunto podríamos ubicar, por ejemplo, la neurosis obsesiva, la cual hay una duda constante, el reproche es propio, es un autorreproche, y donde, bueno, entre el mecanismo de defensa, que es la represión, se separa la representación del afecto, mientras que la proyección no es el caso. Bueno, dicho esto, pasamos después a lo que es la psicosis en sí. Metemos la paranoia previamente porque justamente es una patología donde vemos la certeza, y es algo que, bueno, en cierto punto también se presentaría ahí en la psicosis. Y también otra cuestión acá es el tema de la proyección, donde lo que se vive adentro viene a proyectarse al exterior y todo el asunto. ¿Por qué decimos esto? Porque en psicosis, cuando Freud aborda y hace un análisis del caso Schreber, lo que va a parar a decir es que, cerca del final del análisis, que no era correcto afirmar que las sensaciones de adentro eran proyectadas al exterior, sino que más bien lo sofocado o cancelado dentro irrumpe, retorna desde el exterior. Con Freud quizás no tenga tanto sentido en estos términos, tal cual como lo plantea, pero con Lacan, con la forclusión del hombre del padre,
tiene un poco más de sentido, siendo que lo cancelado dentro, que sería el nombre del padre, está forcluido, va a permitir que va a dar lugar a que una idea irrumpa del exterior y termine desestabilizando al sujeto y su aparato psíquico, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si estoy correcto en lo que digo, tómenlo con pinzas, pero pensá esto. Schreber agarra y tiene o inicia su psicosis, el ocasionamiento de su enfermedad se da a partir de una idea que irrumpe desde el exterior en cierto sentido, o por lo menos que la sienta ajena, que es esta idea de la dormevela. La idea de qué lindo sería ser una mujer en el acto de acoplamiento sexual, en un estado de dormevela entre el sueño y la vigilia. Entonces, esa idea justamente viene del exterior, penetra la realidad del sujeto, perfora su realidad, hay un derrumbe de su ser y bueno, termina realizándose entonces este inicio de la psicosis, ¿no? Pero bueno, sin entrar tanto en ese detalle, lo que es preciso ubicar es que la psicosis la vamos a pensar desde un esquema de donde partimos de un agujero, principalmente estructural, debido a esa experiencia mítica de satisfacción de la que habíamos hablado, después la perplejidad, alucinación y delirio, ¿sí? Freud, por ejemplo, al abordar el caso Schreber, que es basándose en el escrito que armó Schreber en 1903 de Memoria de enfermo nervioso, hace un análisis y establece el historial clínico, un segundo apartado donde va el intento de interpretación y un tercer apartado donde va acerca del mecanismo paranoico o acerca del mecanismo de proyección, una cosa así se llamaba. Bueno, el historial clínico, desde la cátedra se piensa en cuatro tiempos, que serían la salud aparente, la primera enfermedad, su curación y bueno, lo que eso implicaba. Ya un tercer momento del delirio de persecución, donde bueno, ya obviamente estaría el inicio de la segunda enfermedad, delirio de persecución, y un cuarto momento del delirio de grandeza. De acá, ¿qué hay que considerar? Perdón, quería tomar agua. Em, en primer lugar, tenemos que Schreber realiza su guía común y corriente, día a día, va a su laburo, tiene su esposa, todo bien, pipi cucú. Llegan sus 43 años y ahí es internado debido a un estado de hipocondría severa que no le dejaba dormir producto de, bueno, un sobreesfuerzo mental, ¿sí? Ahí en el laburo. Bueno, nada, es internado, Fletching lo atiende, a los 6 meses sale, se cura y queda muy agradecido con el doctor Fletching, y bueno, nada, retoma su vida con total normalidad. El problema es que al cabo de 8 años, a sus 51 años de edad, Schroeder vuelve a ser internado producto de que se vuelve a enfermar. Ahora bien, ¿qué podemos ubicar o qué ubica Freud como acontecimiento para que tenga lugar el ocasionamiento de su enfermedad? Bueno, plantea dos sucesos y es que Schroeder es nombrado como presidente del Tribunal Superior de Dresde y a raíz de esa nominación, em, este cargo implicaba tener más gente a su cargo, gente de mayor edad que él, era el máximo cargo que podía aspirar en su laburo. Bueno, nada, cuestión, entre el nombramiento y la asunción a dicho cargo, tienen lugar dos acontecimientos principales que son un sueño donde se le imagina que vuelve a enfermarse y vuelve a visitar al doctor Fletching y esto que habíamos mencionado de el estado de dormevela, donde se le presentifica la idea de qué lindo sería ser una mujer o qué hermoso sería ser una mujer en el acto de acoplamiento sexual. Es principalmente esta idea que surge en el estado de dormevela, o fantasía de dormevela, como algunos dicen, es lo que da lugar al ocasionamiento de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque es una idea que irrumpe en su aparato psíquico, que él le resulta ajena, que no considera que él la haya podido manifestar, y que justamente lo que viene a hacer, a dar cuenta, es de un conflicto que se genera entre la protesta masculina y la marea alta del libido homosexual. Entonces, a raíz de esta marea alta del libido homosexual, de este conflicto, sitúa a Schreber en un estado de perplejidad, lo sitúa frente al agujero estructural del que veníamos hablando, y eso da pie a que se ocasione la enfermedad. Ocasiona la enfermedad, tengamos en cuenta por lo menos lo que vemos en el historial y lo que analiza Freud, en la medida que vemos justamente alucinaciones que tienen lugar en Schreber, las voces que escucha, los crujidos en las paredes, los ruidos, los intentos de suicidio, eh, nada, toda esta serie de síntomas que dan cuenta de su patología, del estado en el que estaba Schreber, ¿sí?
evidentemente perdió en cierto punto la noción de la realidad y ya está en otro aspecto, ¿no? Ahora bien, esto una vez la psicosis ya ocasionada con los síntomas. ¿Qué plantea Freud ya hablando de 1924? Nos pegamos es el salto temporal donde tenemos a dos textos principales que son Neurosis y Psicosis y Pérdida de Realidad, Neurosis y Psicosis. ¿Qué dicen ambos textos resumidamente? Que la neurosis es un conflicto con el ello, mientras que la psicosis es un conflicto del yo con el mundo exterior, y que en ambas veríamos un mal logro del yo, dado que eh, no termina operando realmente, y bueno, en el caso de la neurosis, el ello se termina manifestando de alguna manera, y en la psicosis, justamente el yo, en vez de operar para el mundo exterior, entra a conflicto con el mundo exterior. Así que ya vemos ahí un mal logro en su función. Bueno, la cuestión es que lo que vemos de común en ambas, neurosis y psicosis, ambas no quieren saber nada de la realidad que se presenta tal cual como está. ¿Sí? El tema es que la neurosis simplemente va a huir de esa realidad, ¿sí? Y se va a refugiar en la fantasía o el fantasma, diría Lacan. Y en cambio, en la psicosis huye de la realidad, no. Directamente la rechaza, la reniega y construye una nueva realidad. Una realidad que le sea más afín, que le sea más gustosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, se construye su propia realidad distinta a la que ya existe. A raíz de esto, vemos cómo esto es a partir del delirio. Con el delirio el psicótico se construye una nueva realidad y va a ser este delirio el cual le va a permitir, en el caso de Schroeder, por ejemplo, en la psicosis, va a permitir reconstruir su realidad, ponerle un orden y un borde al desborde pulsional que había en él, ¿sí? Y va a permitir otorgarle un sentido a esta nueva realidad, a su vida y a aquellos sucesos, aquellas manifestaciones, aquellos sentidos, aquellas eh, exterioridades que sentía en el propio cuerpo. Un cuerpo que sentía ajeno ahora le da un significado, le otorga un sentido. Entonces podemos ver cómo el delirio le permite reconstruir su realidad y permitir mejorar en cierto punto su salud. A ver, todos sabemos que quizás no estará curado del todo como uno consideraría una persona X en la calle, pero sí es notable la cura en el caso de Schroeder mediante el delirio, en la medida que pasamos de un hombre que se consideraba rodeado en un mundo de leprosos, que escuchaba voces, que escuchaba crujidos en las paredes, que y tuvo intentos de suicidio, a un Schroeder que ahora, bueno, dentro de todo se rearma su realidad y tiene su delirio de donde nada, donde ahora en un principio era perseguido por el doctor Fletching como su mujerzuela y que ahora en realidad tiene un delirio de grandeza en el cual sirve un propósito mayor que es servirle a Dios, ser su mujerzuela y tener que repoblar al mundo de mini shrederianos y por eso también lo que sufre en el cuerpo, que la emasculación, los cambios corporales, viene a darle un sentido mediante estos todo aquello que sentía en el cuerpo le viene a dar un sentido mediante esta masculación de tener que convertir su cuerpo masculino en femenino. Ahora bien, esto básicamente en rasgos generales es la perspectiva freudiana, ¿sí? Donde también observamos un padre que en vez de operar como en el Edipo, perturbándole la satisfacción, lo que hace es exigirle la satisfacción, ¿sí? Exigirle el goce, donde vemos justamente la psicosis, lo característico de este conflicto con el mundo exterior, y donde justamente vemos cómo hay una luz, agujero, perplejidad, alucinación, delirio. ¿Sí? Bajo estas coordenadas también podemos pensarlo, y lo va a pensar Lacan, solamente que van a haber unos cambios ligeros en algunas concepciones, y es que, por ejemplo, lo que sería el delirio como reconstrucción de la realidad en Freud, en Lacan será metáfora delirante, lo que son los síntomas que manifiesta Lacan, Schreber, Lacan los nombra como fenómenos elementales, que vendrían a ser trastornos del lenguaje, y lo que es el inicio del ocasionamiento de la enfermedad, Lacan lo ubica por dos motivos. Uno es la forclusión del nombre del padre y la no operación de la metáfora paterna. Y por otro lado, el hecho principal de una coyuntura dramática, es decir, un suceso
que no es común en la vida del sujeto y que viene a desestructurar, desestabilizar su realidad y termina perforándola, de hecho, y dando lugar al desencadenamiento de la psicosis. Ahora bien, antes de pasar de lleno a Lacan, cabe ubicar algunas críticas que él ubica a autores previos, como por ejemplo Kraepelin o de Clerambault, a quienes le critica en principio, en primer lugar, a Kraepelin el hecho de que no es una patología de desarrollo insidioso, o sea, y de evolución continua, sino que más bien puede tener inicios abruptos y no necesariamente ir evolucionando, escalonando poco a poco. Por otro lado, también critica el hecho de que el delirio de Clerambault, por lo menos, y lo que será como un síntoma secundario, accesorio, Kraepelin en cierto punto también, en alguna otra patología, y lo que plantea Lacan es que no, que el delirio tiene la misma fuerza estructurante como un fenómeno elemental, por lo tanto, tiene un rol fundamental en la psicosis y no es una cuestión a menos a no considerar. Perdón, tomé agua. Eh, Después, otro punto a considerar es que no se trata solamente de causas endógenas, también el inicio de la enfermedad puede verse a causas exógenas, lo vemos en Schreber, por ejemplo, como si bien se debe a productos internos, también se debe a causa de un motivo externo, como es en el caso de Schreber el nombramiento al dicho cargo, eh, por lo menos ahora lo vamos a desarrollar un poco más en Lacan. Pero en principio eso, no solo es causas endógenas, también puede ser causas exógenas. Y por último, y no menos importante, el hecho de que muchos consideraban a la paranoia, la psicosis, o bueno, la paranoia, la demencia precoz, como trastornos del entendimiento. Bueno, no la paranoia y la demencia precoz, no entremos en eso, porque es otra cosa. Pero sí consideraban a muchas patologías como trastorno del entendimiento, o del juicio, de la razón. Y él lo que plantea es que no, que en realidad la psicosis el psicótico entiende, es capaz de comprender, de entender. En todo caso, es un trastorno del lenguaje. ¿Y por qué lo llama trastorno del lenguaje? Bueno, principalmente porque Lacan se moviliza dentro de su teoría, eh, primero que nada, planteando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, le da mucha cabida, otorga mucho lugar a lo que es la teoría lingüística en su concepción del psicoanálisis, retomando a Freud, y vemos que él menciona tres registros que son el imaginario, el real y el simbólico. Por lo menos en un principio, el que más importancia tenía en la década del 50 sería el registro simbólico, entendido como el conjunto de elementos covariantes, haciendo alusión a los significantes que unidos en cadena, unidos dan determinada significación y bueno, están en cadena, una cadena de significantes. El imaginario que vendría a ser aquel registro que viene a cerrar, a completar lo simbólico, desde las imágenes por lo menos, y bueno, también dando una unidad corporal, etcétera. Y lo real que en un principio vendría a ser aquello que no puede nombrar lo simbólico, aquello que se escapa. Así como lo real es definido así en este momento, en otras etapas de Lacan será nombrado como lo innombrable, como aquello que no engaña, lo que no funciona, o bueno, lo que se presentifica, etcétera. Nada. La cuestión es que justamente se desplaza, bueno, o hace sus aportes desde estos tres registros y en el caso de la psicosis plantea que el registro simbólico es aquel que no estaría presente o estaría fallando. ¿Por qué? Porque hay una metáfora paterna que es propia del complejo de Edipo, que es una operación principal y fundante en lo que es la lingüística o bueno, el registro simbólico en el aparato psíquico de los sujetos y que la misma no opera como debería, por lo tanto está la forclusión del nombre del padre, esto quiere decir no se inscribe el significante primordial que es el nombre del padre, ya que no se inscribe, ¿sí? ¿Y por qué ese significante primordial? Porque este significante lo que se encarga es de regular el goce, regular los intercambios sociales y principalmente establecer una realidad compartida. Ahora bien, al no estar inscrito este significante, lo que vemos es un intento de sostener la cadena de significantes y la realidad pensando más en el registro imaginario y no tanto en el registro simbólico debido justamente a esta falla
la metáfora paterna como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, esta cadena de significantes y la realidad va a estar sostenida frágilmente en el registro imaginario y es susceptible a desencadenarse, de romperse, a raíz de un suceso que perturbe al sujeto, que lo comprometa afectivamente y que sea un suceso que no era esperado, que de hecho es capaz de desestabilizarlo, ¿sí? A este suceso Lacan lo denomina coyuntura dramática y cuando tiene lugar, bueno, la cadena de significantes se rompe, se desencadena y ahora los significantes irrumpen sueltos, desencadenados, solos, carentes de sentido, pero que justamente junto con otros fenómenos van a dar cuenta de estos trastornos del lenguaje que habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, rápido repaso, por así decirlo, tenés al psicótico, a la psicosis en Lacan, que estaría dada por un sujeto que tiene forcluido el nombre del padre a causa de que no opera la metáfora paterna, y una coyuntura dramática que va a dar lugar a que se desencadene la psicosis. Ahora bien, cuando se desencadena, vemos estos llamados trastornos de lenguaje que vendrían a ser los fenómenos elementales. Estos fenómenos elementales dentro de todos los que podemos ubicar, los más importantes serían la certeza, la dialéctica estancada, el delirio, la alucinación, la plomada discursiva y los neologismos, principalmente, ¿no? Y la significación que se impone, perdón. Después, nada, estos fenómenos ambientales van a permitir la irrupción del goce, un goce ilimitado que va a irrumpir mediante estos fenómenos elementales, estos significantes sueltos, y que, nada, las mismas van a seguir teniendo lugar hasta que aparece la metáfora delirante, que va a ser aquella que va a permitir ir reconstruyendo la realidad del sujeto a modo de parche, por así decirlo, un parche ante la realidad que está agujereada, ¿no? Frente a esta coyuntura dramática que perforó la realidad. Entonces, acá, dicho esto, cabe ubicar también que Lacan podría pensar a la psicosis desde tres lugares, que vendría a ser desde tres momentos, que vendría a ser la prepsicosis, la psicosis y la estabilización. La prepsicosis vendría a ser frente a esta compensación imaginaria del Edipo ausente que vemos con el registro imaginario sosteniendo la cadena de significantes y haciendo de sostén de la realidad frágilmente, vemos cómo esta cadena imaginaria que sostenía el imaginario puede romperse, puede desencadenarse frente a una coyuntura dramática. Cuando está por ocurrir eso, ya empezamos a ver justamente esta prepsicosis que da cuenta de un cataclismo imaginario donde empiezan a vislumbrarse algunos fenómenos elementales, ¿sí? Algunas significaciones que se imponen, quizás, algunos delirios, algunas plomadas discursivas, bueno, nada, etcétera. O sea, se van presentando algunos fenómenos elementales. El tema es que cuando ya se desencadena la psicosis, ya estamos en el segundo momento, la psicosis propiamente desencadenada por la coyuntura dramática, ya acá estamos frente a los fenómenos de franja, los cuales están en el borde entre el imaginario y lo real, y que vemos cómo está un poco más bien comprometido lo que es el cuerpo. O sea, no dejan de haber alucinaciones, delirios, etcétera, pero quizás se ve un poco más afectado el cuerpo respecto a un cuerpo fragmentado o catatonía, movimientos que no puede controlar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo principal quizás sería esta concepción, esto de la alucinación, ¿no? Y bueno, una vez dicho esto, tiene lugar el tercer momento, que es la estabilización, que es producto de la metáfora delirante. Más o menos estas son las coordenadas, son los conceptos a tener en cuenta. Esto es lo más importante a destacar. Después, si queremos, podemos entrar un poco en lo que es narcisismo, que bueno, cómo es que justamente Schreber lo que vemos es una regresión libidinal, la libido que estaba puesta en el exterior, en los objetos del exterior, personas, actividades, etcétera, se vuelca al yo, hay un retroceso y nada, como ese alivio en el narcisismo llega a plantear, bueno, pero para qué es el narcisismo, cómo se forma. Y bueno, ahí entramos en toda la cuestión de un Freud que no sabe cómo se forma, pero es que es a partir de un nuevo acto psíquico, que bueno, uno nace, tiene el autoerotismo, un acto psíquico nuevo que da lugar al narcisismo y después del narcisismo la elección de objeto. Y en un Lacan que viene a decir que este nuevo acto psíquico va a ser la identificación imaginaria que va a dar pie al estadio del espejo, lo cual implica poder
eh, verse reflejado en la imagen de otro, ¿sí? En el espejo de otro, y poder apropiarse de esa imagen, digamos, y así ir constituyendo su propio cuerpo y su propio yo, como unidad. Después, propiamente bien formada, ya en el narcisismo, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle más que la verdad que no creo que nos hagan entrar por ahí. Ni siquiera sé, tómenlo con pinzas porque capaz lo dije medio mal, pero hasta donde entendí era por ese lado. Eh, de acá yo trataría de marcar alguna que otra diferencia respecto a neurosis y psicosis, eh, qué diferencia principalmente vemos o demás, pero la verdad que nada, a rasgos generales no lo vimos muy a fondo, sí lo que marcamos es justamente cómo son dos patologías distintas, de órdenes distintos, que bueno, por A o por B tienen ahí su manera de operar. Entonces, bueno, nada, en principio eso.